Hola, hola, hola. Buenas noches, hermana Viviana, tanto tiempo. Nos vimos el domingo, ¿no? Hola, Hola, ¿cómo están? Nati, hermana Viviana. Uy, Triana y Alejandro. Hola, chicos. Hola. hola, hola. Al final los tengo en mi poder. Sí, hasta que llegamos Alex, aquí. Ay, sí, esto fue lo más inesperado del mundo, pero pasó y bueno, gracias a Dios se puede. Yo creo que todos están al tanto de la profe Ángela, po, a la Angie. Estoy- Sí. ¿cómo está ella? Ella ahora está bien, está en su casa, pero ya nuevamente su embarazo es complejo, así que por el tema de no tenerlo a ustedes tan inciertos, de que un día sí puede, otro día no puede, de que tiene que partir volando a la clínica o tiene que estar en reposo, tomó esta decisión de que yo la reemplazara. Ahora a mí me había dicho, reemplázame por el miércoles. Y yo ya, bien, sí, una clase, pero de repente en el grupo del curso veo que ella se sale y yo digo, espérate, 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 ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y claramente me decía, no, pues si es para terminar el año. Amén. No me quedó otra que decir amén. Así que tengo que preparar las materias, aunque ella me ayuda harto, pero tengo que preparar las presentaciones, ver la materia. Claramente hay conocimientos de los profetas menores, pero no es mi fuerte. O sea, yo el Antiguo Testamento lo amo, lo quiero, pero no es lo que en donde me quiero especializar. Pero bueno, hay que saber y hay que estar dispuesto. Uno que está dispuesto va a contribuir siempre. Así que vamos a tener esta dinámica nueva. Yo no sé cómo estaban funcionando con la Angie, pero la mayoría ya me conoce, así que en ese sentido vamos a ir bien. Espero, Sí. espero. Como la materia no es mía, la he heredado, no puedo ser exigente, no puedo darles más tareas de las que ya les dieron. Así que en ese sentido, estén en paz, estén tranquilos. Si me Maravilloso. preguntan, si me preguntan de las notas de Juan, están reprobados inmediatamente en profetas menores, ¿ya? Ah, Le digo sobre todo a los alumnos que ya tuve, porque no, se me ha hecho imposible. El otro día estuve revisando un par de cositas y se me ha hecho imposible. Hola, Kelita, buenas noches. Hola Pablo, buenas noches. Hola a todos, buenas noches. Hola, bienvenida. Hola. Al final juntaron a ambos paralelos el día miércoles, ¿esa es la conclusión? Ah, maravilloso, maravilloso. Sí, porque yo también quería que lo hiciera el día sábado, pero yo también hago clase el día sábado y mandarme una maratónica de las 9 a las 3 de la tarde para luego salir a trabajar es como mucho, mucho. Así que me alegro que hayan podido. Y espero que hayan podido todos los del sábado y se puedan conectar al día miércoles. Va a ser interesante. Ahora, lo bueno que veo del curso, claro, a la Nati, a la hermana Viviana, ahora se viene entrando la hermana Alejandra, ya la he tenido como alumna anteriormente, cosa que no ha pasado con Triana, con Alejandro, con Kelita, pero lo bueno es que participamos del grupo de jóvenes, entonces es casi lo mismo, soy tal cual, no hay aquí alguna diferencia de nada. Así que vamos a avanzar. Espero que bien, espero que bien. Yo sí me pongo muy preguntón para tantear el terreno también en que estoy pisando. Porque, claro, me envió una presentación, Ángela, de 55 diapositivas,
No me asustó, porque yo mi diapositiva hoy en día están promediando entre 30 o 40 slides, pero era las diapositivas de todo. Y yo estaba organizándola y ordenándola para verlo todo eso en una sola clase, ay, lo que era una locura, una locura. Así que me imagino que varios profetas ya los vieron, Oseas, ¿quién más? Esta clase parece que era de Nahum y Miqueas. Esta clase, la clase 5, que es la que Ángela me dijo, esta es la clase que falta. La clase 5 es de Abdías y Jonás. Entonces yo estoy perdida. Yo pensé que era la 6. No, clase 5, Abdías y Jonás. Abdías y Jonás. Y es loco porque Abdías con 21 versículos nos tiene mucho que decir. Y bueno, la historia de Jonás, yo creo que la ubican todos, pero creo que lo conocemos por la escuela bíblica, por la escuela dominical. Inclusive, no sé si se acuerdan la canción. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo. Sígala usted. Y vino un pez muy grande. ¿Y cómo hizo? Pum, se lo tragó, porque él no le hizo caso a la palabra de Dios. Entonces, todos conocemos que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, que es un desobediente. Pero ¿es realmente la desobediencia el tema principal de Jonás? Ah, Pablo, entonces Jonás, ¿vamos a ver hoy día? Abdías y Jonás en paralelo. Abdías y Jonás. Sí. Abdías y Jonás. Así que planteo esa Pero pregunta. esta sería la clase 6, Yo tengo porque yo tengo aquí la clase 5 como Amos. ¿Y vieron Amos? ¿Sí? ¿Sí? No, la clase 5 es Abdías y Jonás. Ambos en la 4. Amos. Ay, la 4. Yo la tenía como 5. Mm. Yo sé que están inclusive también con una nueva reestructuración de carpeta en cuanto a los profetas menores, porque antiguamente como era presencial, se les pedía, se les daba un profeta a cada estudiante y tenía que hacer una exposición, lo cual cuando es presencial sirve mucho. Tiene sus pros y sus contras, ¿ya? Terminan muy secos en un profeta, pero los otros como que hilar todo y tener todo el conocimiento no lo tienen. Entonces este año pregonaron e intentaron, porque inclusive sé que profetas menores desde el ciclo anterior invirtieron los profetas para que lo pudieran ver. Entonces este año ya se metieron de lleno a un estudio como debe ser de los profetas menores, así que es interesante que se estén dando estas cosas. Entonces, según lo que ustedes mismos me dicen, Amós lo revisaron y es la clase 4. Eso queda como zanjado. Sé que por tiempo deberíamos ir en la clase 6, ¿ya? Porque yo en Paulina voy en la clase 6, ¿ya? Estarían retrasaditos una semana, pero es fácil recuperar. Si vamos a ver dos profetas hoy día en paralelo, lo podemos también hacer en una siguiente ocasión para contrastarlo en cierta medida o ver si contemporáneamente profetizaron lo mismo. Hermano Edgar Parra, no lo conozco. Buenas noches. ¿Está? Buenas noches. Hola, Hola, buenas bendiciones. noches. ¿Cómo están? Mucho gusto. Yo muy bien, me presento. Mi nombre es Pablo, porque sale ahí Ministerio Multimedia, pero es porque ocupo la cuenta de los jóvenes.
Mi nombre es Pablo, buenas noches. No nos habíamos conocido, usted es estudiante del día sábado, Sí, así es. así es. Y ya está en segundo año, ¿ha cursado todo o ingresó este año? He cursado todo. Ah, fantástico, Sí. fantástico. ¿Y qué le ha parecido la experiencia en el Instituto Bíblico? Buenísima, muy, muy buena. De bendición. De bendición. Qué bueno, qué bueno. ¿Su edad más o menos para ver si... 35. Ah, soy menor entonces. Quería decirlo, quería decirlo. Soy más joven. No, pero estamos ahí, somos contemporáneos. Qué Un bueno. gusto conocerte, Edgar. Les comentaba a alguna de las hermanas que efectivamente Ángela, Angie, de cariño le decimos, con su periodo de gestación de esta beba, no les ha ido muy bien, así que les pido encarecidamente que estén orando por ella. Eh, ha caído ya 3 veces a la clínica, tiene 28 semanitas, lo cual no, no está bien, no está bien. No queremos que el niño, la niña nazca prematura, así que en ese sentido tiene que descansar, tiene que dejar de ser un embarazo de alto riesgo. Así que esa es la oración que le encarezco. Y habíamos hablado de reemplazarla a una clase, pero cuando yo le dije el sí, en el grupo de WhatsApp veo que me ingresan y que ella sale y digo, ¿qué pasó aquí? Y claramente me autoimpusieron las manos y me dijeron profesor de profetas menores. Así que va a ser interesante revisar esto. Lo que sí les tengo, bueno, se van a dar cuenta que no estoy en mi casa, estoy ocupando la radio, ya no alcancé a llegar a mi casa con el tema de mi trabajo, así que me vine para acá a hacer las 2 horas de clase, así que también oren por mí para que llegue sano y salvo a mi casa después, pero no, no pasa nada en el centro, así que, y salgo casi todos los días a esta hora, así que no es más, no, no es gran diferencia, pues ya sea porque tenemos el conversando la palabra o porque tenemos el culto presencial, así que por eso estoy aquí y no estoy en mi hogar. Eso, lo que le iba a pedir es sí, encarecidamente, el horario de conexión es a las 8 de la noche, son las 8:15 y no sé si los tengo a todos aún, yo me imagino que no, porque son 9 participantes y ¿dónde están los demás? Entonces, como norma, vamos a pedir que efectivamente si a las 8 es la conexión, a las 8 nos conectamos. ¿Para qué? Para no también no extendernos tanto. Yo no me gusta llegar a las 10 de la noche con la clase, así que mientras antes partimos, mejor para todos nosotros. El tema de la puntualidad es algo que el Señor está tratando heavymente con cada uno de nosotros, sobre todo con esto de la pandemia y los protocolos de horario y todo eso. Tenemos que aprender de vez por todas a ser puntuales, a ser puntuales. Si no va a llegar a tiempo, usted sabe que un mensajito no le hace nada mal a nadie. Me dice, Pablo, voy con retraso de mi trabajo a la casa, me demoré, y obviamente se entiende. Lo mismo que si no va a poder estar con la cámara encendida, me pongan los motivos de por qué no puede estar con la cámara encendida. Pero ustedes saben que como norma de convivencia del Instituto Bíblico, la cámara siempre debe estar encendida. Eso, oramos y comenzamos, ya no me relío más. Vamos a orar y comenzar. Señor Jesús, te damos muchas gracias por esta reunión, porque vamos a abrir tu palabra y en ella vamos a hallar vida, en ella vamos a hallar a la persona de Jesucristo y nos va a vivificar, nos va a alumbrar, nos va a dar a conocer misterios que antes no conocíamos. Señor, permite que todo lo que conversemos, todo lo que pensemos en el día de hoy esté dirigido por ti, por tu Espíritu Santo, que tu palabra, Señor, haga eco en nuestro interior y nos llame a servirte, a ser aquellos profetas para este tiempo, que tienen un claro, esto dice el Señor. Papito, que nuestras vidas también sean consagradas a ti como lo fueron aquellos varones. Señor, te bendecimos y te damos gracias por todo lo que haces alrededor nuestro. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Amén y amén. Una de las cositas que yo también tengo como tradición, para los que no me conocen, es que todas las clases se graban, ¿ya? Y después de dada la clase, yo la subo a modo de respaldo. Pero la idea es que quede como un respaldo, no como, si total el profe la va a subir, no me conecto. No es con esa finalidad. Siempre lo hicimos para que, como de repente es tanta información en una clase, no es fácil que se nos quede todo. Entonces, con una segunda o tercera escucha, logro percibir más cosas como el en vivo y en directo. Aunque yo sé que algunos toman apuntes y preguntan, tiene la libertad, ¿ya? Nos conocemos, tenemos confianza, así que tiene la libertad para abrir su micrófono cuando quiera, ¿ya? Porque yo pongo compartir pantalla y desaparecen de repente los iconos de estar levantando la mano o están escribiendo en el chat. No, usted de preferencia abra su micrófono y me dice Pablo y ahí paramos lo que esté leyendo y nos enfocamos en la pregunta. ¿Ok? Bien, habiendo dicho eso, comparto pantalla. Clase número 5, Abdías y Jonás. ¿Ya? Con Ángela nos reíamos porque me decía, es imposible ver a un profeta tan minuciosamente en una hora de clase. Más imposible va a ser de ver dos. Pero si nosotros nos damos cuenta, Proyecto Biblia, con videitos de 10 minutos en YouTube, nos dejan súper claro el panorama general de los escritos, tanto de Abdías como de Jonás. ¿Ya? Abdías es el libro del Antiguo Testamento más cortito, solamente cuenta con 21 versículos. En cambio, el libro de Jonás tiene 4 capítulos, así que Abdías se caracteriza por ser escrito en forma de prosa, aunque su forma poética de escribir es acerca del juicio, el juicio particular sobre una nación que se opuso a Israel, ¿ya? Y ahí vamos a entrar en contexto, pero como ven, es súper cortito, 21 versículos para leer una y otra vez y poder sacar muchas conclusiones. En cuanto al libro de Jonás, lo habíamos dicho, inclusive cantamos la canción de Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, pero yo les planteé una pregunta. ¿Efectivamente Jonás trata de desobediencia? ¿Ese es su tema principal? Les pregunto. Señalo entonces, si no quieren. Ahí está la cámara, perdón. Vamos a ir con los palos blancos. Estelia. Jonás trata únicamente, o su tema principal, es la desobediencia. El No, leer yo o creo que escuchar. no, porque estaba molesto porque el Señor, él no le hizo caso, como dice la canción, porque estaba molesto porque dice, él no entendía cómo el Señor todavía tenía misericordia y quería seguir, como entre comillas, ayudando al pueblo de Israel. Entonces él no logró entender la tan misericordia que el Señor todavía tenía hacia el pueblo, que él no quiso hacer caso omiso y dijo, no quiero. Y no quiso, no. Así yo lo entiendo, y por lo que Sí, leí, por lo que escuché y todo. Ah, bien, bien, eso. bien. Hermana Yeral, la misma pregunta. Yo creo que no, que es como algo que distingue a este profeta, especialmente, es que se va, pero se va precisamente por el temor que tenía de ir a Nínive y de no entender cuál era el propósito de Dios, precisamente al darle una oportunidad a este pueblo extranjero, que tanto daño le había hecho a Israel. Entonces, para mí el tema central, o uno de los temas también muy importantes, es ver en el Antiguo Testamento que Dios estaba disponible para todos.
como no solo para Israel, y que ese era el plan de Dios desde siempre, en el fondo, que iba a llegar ese momento. Porque aquí en el Antiguo Testamento vemos a Dios dándole oportunidad a una nación extranjera que además había sido una nación que había oprimido al pueblo de Israel. No era como una nación buena, santa, perfecta, que merecía el favor de Dios. Entonces, creo que el tema de la obediencia es como algo que se extrae como del mismo profeta, pero no no del texto o del mensaje del profeta. Sí, muy bien, muy bien. Ambas contribuyeron al tema de el profeta Jonás. Es muy cómico para uno que siempre escuchó que el libro del profeta Jonás trata acerca de la obediencia y desobediencia, porque es lo que escuchamos desde la escuela bíblica, porque es lo más sencillo de explicar para niños. Pero el libro de Jonás trata acerca de la gracia de Dios. ¿Ya? Si tenemos que encapsularlo de alguna forma, lo vamos a encapsular como un libro que trata acerca de la gracia de Dios. Y en ese sentido, todos podríamos decir, oye, pero esa es la premisa de todos los libros de la Biblia. Todos los libros de la Biblia tratan acerca de la gracia de Dios. Y sí, estaríamos respondiendo correctamente. Pero hay algo particular que pasa en el profeta, que es contradictorio a todos los profetas del Antiguo Testamento. Él no quería hacer la pega de que Dios salvara a Nínive. Él cuando Dios le habla, pregona contra Nínive, nosotros siempre el pregonar lo tomamos como, Dios te va a castigar y los va a enjuiciar, pero Jonás entendió que si Dios iba a elevar un castigo es porque iba a derramar de su gracia para con Nínive. Y si nos damos cuenta que en la historia de todos los profetas, cuando hay un mensaje de juicio, por consiguiente también, si es un mensaje de parte de Dios, por consiguiente también vamos a ver que es un mensaje de gracia, de salvación y de restauración. ¿Ya? Lo hacemos en paralelo con el profeta Abdías, porque claro, son palabras muy claras de que Dios va a destruir a Edom. Dios va a destruir Edom y va a destruir, después habla inclusive en la segunda mitad del texto, del primer capítulo de estos versículos, habla de que Dios va a destruir en el día del Señor a todas las naciones, a todos los orgullosos. Y uno dice, oye, es un mensaje de juicio, ¿a dónde queda la gracia? Y efectivamente, la gracia se extiende porque Dios dice que va a restaurar a Israel, inclusive a tal punto que lo lleva a comentar que va a ser una nueva Jerusalén. Y si nosotros tomamos ese concepto de Nueva Jerusalén, como lo hemos estudiado en los Evangelios sinópticos, sabemos que está hablando del reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de Cristo, diría también el libro de Efesios, el reino de Dios y el reino de Cristo. Entonces nos damos cuenta que tanto Jonás como Abdías tienen mucho acerca de esto que nosotros llamamos la teología del ya, pero todavía no. ¿Ya? Hay cosas que se van a cumplir en el momento y en el tiempo en que los profetas dieron su juicio, su anunciamiento. ¿Ah? Pero también nosotros rescatamos cosas de un anunciamiento futuro. ¿Ya? Es decir, que va a traspasar las generaciones de los propios profetas en su tiempo. Vamos a darnos cuenta que el juicio de Edom sí tuvo cumplimiento en tal fecha, pero al profeta extenderlo a las naciones, nos damos cuenta que esto todavía no se ha cumplido. Aunque cuando nosotros hablamos del día del Señor, netamente el día del Señor para todos nosotros parte cuando Jesucristo se encarna. ¿Ya? Ese texto hermoso en Juan 1.1, que el verbo se hizo carne, desde ese momento nosotros estamos en el día del Señor. ¿Se ha manifestado a pleno? No, porque todavía quedan cosas por cumplirse. Pero todo ese rollo escatológico se lo vamos a dejar al profesor Benjamín
en el próximo ciclo en Daniel y Apocalipsis. Nosotros solamente nos vamos a tener a ver a nuestros queridos profetas. Entonces, ¿cuál es la petición? ¿Por qué pongo estas imágenes? Porque lo ideal sería que usted antes de conectarse a la clase, por lo menos en el transcurso de la semana, pueda leer los profetas correspondientes, ¿ya? Y si no le da para leerlo, aunque sea se tome 10, 15 minutos antes de la conexión de la clase y pueda reproducir el video de proyecto Lee la Biblia, ¿ya? Le es muy útil para que cuando, si viene más o menos desenchufado de lo que estamos hablando, con ese videito vamos a entrar en contexto de cada una de las cosas. Entonces, vamos a verlo de forma paralela, tanto Abdías como Jonás. Los tópicos en cuanto a la palabra clave para el libro de Abdías sería la soberbia. Dios va a castigar la soberbia de Edom. Y una de las cosas que podemos mencionar como palabra clave del libro de Jonás es evangelio transcultural, ¿ya? Quizás eso es lo que dispuso la profesora Angie, pero yo lo tomo como entendible porque vemos que la gracia del Señor no tan solo alcanza al pueblo de Israel, sino que en este caso va a alcanzar a el pueblo y la capital de Nínive, del imperio asirio. ¿Ya? El imperio asirio eran unos terribles, ellos para conquistar ocupaban lo que era la mala fama. ¿Ah? Ellos mataban, tiraban a los niños por las paredes, mataban a las mujeres embarazadas, a los hombres los atravesaban con estacas, las exhibían públicamente y generaban todo esa mala fama de ser un pueblo cruel. Entonces, cuando se acercaban a una ciudad y decían, ahí vienen los asirios, era mejor que entraran rápidamente, que nadie se le hiciera frente porque su crueldad era muy conocida. Entonces, en ese sentido, Dios tiene algo para decir juicios sobre la crueldad de este imperio, pero también antes, donde sobreabunda el pecado, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y eso no cambia por estar en el Nuevo Testamento y hablar de un Antiguo Testamento, no. El mismo Dios del Antiguo Testamento está en el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos que conocer teológicamente que Dios es inmutable, no cambia. Entonces, las mismas cosas que vemos en el Nuevo Testamento como un Dios amoroso, cercano, fraternal, no están ajenas en el Antiguo Testamento, por lo cual nosotros tenemos que ponernos esas gafas de este Dios amoroso y ver cómo opera el amor a través del juicio. Así que esa es una de las cositas interesantes. En cuanto al autor del libro de Abdías, no hay ninguna duda, ya todos son los estudiosos que tienen peso y la mayoría de estudiosos sí reconocen a Abdías como el profeta autor del escrito. Ya Abdías significa siervo de Jehová. Y lo más cómico es que nosotros de Abdías no hemos escuchado tantas predicaciones. Yo, llevando muchos años dentro de la iglesia, me doy cuenta que no es un profeta tan predicable, a diferencia de Jonás. Jonás, nosotros levantamos una piedra y hay alguna predicación de Jonás. ¿Por qué? Porque la historia que nos relatan es mucho más fácil de contar, tiene varias anécdotas o aristas que podemos exacerbar para una predicación, pero tenemos esa contraposición de que tanto Abdías con Jonás no se predican mucho. En cuanto a la autoría del libro de Jonás, es probable, y algunos señalan, que no fue el propio Jonás quien escribió su historia, sino que alguien conocido de Jonás llevó su experiencia y la impregnó en un papel. Ya, nosotros tenemos que tomar la postura más tradicional, más fuerte, que efectivamente si el nombre de Jonás
Si el libro tiene el nombre de Jonás es porque efectivamente Jonás fue quien lo escribió. Pero no nos cerremos a las distintas posturas, ¿ya? Nosotros no estamos en un ambiente en donde decimos la verdad y solamente la verdad. No, tenemos que analizar todas las posturas y en base a eso tomar una decisión personal. En este caso, la tendencia es que todos creamos que el propio autor de quien recibe el nombre es quien lo escribió. La fecha aproximadamente, porque también esto es algo que nos ayuda a entender el contexto histórico, pero no es una verdad cerrada, ¿ya? La fecha para Abdías sugieren que se escribió entre el 586 y el 553 antes de Cristo. Ya en esa época se escribió, 6 siglos antes de la venida del Señor. Y los acontecimientos que relatan el libro de Jonás se señalan que pudieron ser escritos o descritos entre el año 770 al 750 antes de Cristo. Todo esto nos ayuda para bajar nuevamente el contexto histórico de las cartas. Pero antes de irnos al contexto, nos vamos a dar cuenta que los destinatarios para Abdías explícitamente sale en el texto en estos 21 versículos, es para Edom, ¿ya? Para Edom va pronunciado este oráculo, esta profecía, ya en forma de poema, como lo dijimos. Edom es su destinatario y por consecuencia también Israel, ya al señalar una restauración de Israel, en este sentido también su destinatario va a ser el propio pueblo de Dios. En cuanto al libro de Jonás, nosotros si lo ubicamos entre el 700 y tanto, nos vamos a dar cuenta que el reinado es de Jeroboam II, el rey del norte. Y nosotros por lo cual hemos conocido, todos los reyes del norte son un fiasco, ya ninguno hizo lo agradable delante del Señor. Por lo cual las palabras de Jonás que se escribieron en esta época causaban esta disyuntiva. Va a predicar gracia en contra de los enemigos, o sea, ¿y quiénes son los que lo tienen que entender? Son los propios hermanos judíos de Jonás. En cuanto al contexto histórico, el periodo de Jonás, ya que estoy hablando de él, profetizó de una gran angustia nacional, eso lo podemos revisar en Segunda de Reyes 14, 26 y 27, a causa de este imperio. Todos los reyes que ocuparon el trono de Israel hicieron el mal a la vista del Señor y se cernía el castigo nacional. Ya como nosotros sabemos, los hijos de Salomón, a causa de conflictos de intereses político, religioso, social, dividieron el reino. Las 10 naciones al norte se llamó Israel y las 2 naciones al sur se llamaron, o sea, los 2 pueblos al sur se llamaron Judá. Y desde ese entonces hubieron siempre conflictos a tal punto que tenían 2 lugares de adoración, tenían 2 reyes, se tenían malas los unos con los otros. Entonces, todo esto contribuye a la historia del Señor, a cómo Él maneja la historia y nos da a entender cómo somos nosotros como seres humanos, ¿ya? Yo veo que todas las acciones de Jeroboam o de Jonás o el del propio Edom nos representan a nosotros a pesar de que lo están haciendo pésimo. Yo creo que muchas veces es más fácil conciliar cosas que los profetas, que los apóstoles hicieron mal, a decir, oye, yo tengo una fe como Pablo, o yo tengo una fe como, yo tengo un comportamiento como Abdías, o hoy en día la estoy rayando con Jeremías nuevamente, yo tengo la osadía y tengo la consagración de Jeremías. Uno no suele identificarse con eso, ¿por qué? Porque son estándares muy, muy altos, pero con aquellos que cometen pecados, uff, con eso nos identificamos rápidamente.
¿Por qué? Porque causa el pecado y el errar es totalmente humano y son nuestros puntos de conciliación. Pero Dios quiere elevar nuestra mirada de eso, ¿ya? Aparte de que nos reconozcamos como pecadores, Dios quiere tratar a nosotros como un pueblo adquirido por Él. La prosperidad en cuanto a Jonás fue una demostración de que la nación podría alcanzar bajo la bendición de Dios del cielo. Sin embargo, a pesar de la bendición divina, Jeroboam hizo lo malo ante los ojos de Dios, como lo hicieron también sus sucesores. Aquí estamos diciendo que Israel, en cierta medida, por sus intereses y conciliaciones, ya sea con Egipto, ya sea con los asirios, ya sea con también tratar con parte de los enemigos de Judá, eh, fue bendecida y fue prosperada, pero espiritualmente nunca fue, y eso lo tenemos entendido, que nunca un rey hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. ¿Qué es hacer? La pregunta que yo me haría es, ¿qué es hacer lo bueno? ¿Qué es hacer lo malo? Yo no sé si lo resolvieron eso en los libros históricos, pero nuestra conclusión sencilla y fácil de aplicar es que netamente qué es lo que hizo un rey bien y un rey mal fue que no instauraron o no respetaron el culto a Dios, ¿ya? Que la adoración a Dios se veía estorbada. Eso caracteriza a un rey que obró mal, ¿ya? Un rey que no eliminó los ídolos, fue aquel rey que no le fue muy bien en su gobierno de parte del Señor. Pero aquellos reyes que se esmeraron para que el sacrificio se hiciera constantemente, para que el templo tuviese su ejercicio diario, vemos que Dios los considera y los escritores bíblicos los consideran como reyes que hicieron lo bueno delante de Jehová. Aún así, como nosotros decimos que hay reyes que lo hicieron todo bien, hay reyes que empezaron muy bien y que en el camino se enaltecieron y obraron mal. En cuanto a los reyes, los vemos así. El tema de los profetas, solamente con Jonás nos pasa esta rencilla. Casi todos los profetas tienen un estirpe de una elevación o una consagración mucho más profunda porque conocían realmente el corazón de nuestro Dios. En cuanto al contexto histórico de el libro de Abdías, para señalarlo en paralelo y como estamos viendo en la presentación, la carta Abdías no señala reyes ni reinos, ni quién ministró, ni qué fechas probables podrían haber sido, solamente se hacen menciones de algunas calamidades que van a caer sobre Judá en los tiempos de que Babilonia toma posesión de Jerusalén. Entonces ahí es donde lo situamos en los años 586. Pero en cierta medida, si nosotros tomamos como contexto histórico a Edom, tenemos que saber de dónde nace Edom. ¿Ya? Edom es Esaú, ¿ya? Edom significa rojizo o rojo, ¿ya? Y Esaú tenía esa característica de que era muy peludo y que también su cabellera era de color rojizo. Entonces, como un seudónimo, tomó este nombre, valga la redundancia, de Edom, de rojizo. Y sus hijos y todos sus descendientes también adoptaron como nombre el ser llamado Edom. Si nosotros tomamos a Esaú y tomamos a Jacob, su hermano, vemos que desde allí tenemos un conflicto, ¿ya? Y ese conflicto se extendió a lo largo de la historia. No tan solo estos hermanos, sino que también sus familiares tuvieron muchos problemas y los edomitas fueron realmente unos desgraciados. Una vez que Judá es conquistada por los babilónicos, ellos se sumaron al saqueo y maltrataron y dieron muerte a muchos de los israelitas, a muchos de los judíos. Entonces, en ese sentido, Dios no va a dejar su ofensa
a un lado, ¿ya? Dios tiene muy buena memoria y en este sentido Dios va a tomar y va a hablar contra ellos, ¿ya? Así que esas dos cositas podemos señalar como contexto histórico inmediato. En cuanto a Abdías, su temática, lo hemos señalado y lo vamos a recalcar, es un juicio para Edom, ¿ya? Es el libro más breve del Antiguo Testamento con tan solo 21 versículos en donde Dios aseguró que iba a maltratar y que iba a castigar y casi que iba a borrar a los edomitas de la tierra. Pero sabemos que Dios es un Dios de misericordia en cuanto a que Dios va a someter a juicio a los edomitas, pero también les va a dar la posibilidad de salvación. ¿Y cómo va a ser esa posibilidad? Ingresando a la nueva Jerusalén, al nuevo pueblo de Dios. ¿Ya? Como vemos, todos los llamados de los profetas tienen esa aspiración de que nosotros nos arrepintamos, que aprendamos de nuestro error y digamos, Señor, ven y obra con nosotros. ¿Qué es lo que pasa con Nínive y el profeta Jonás? ¿Ya? Dios le dice, pregona contra Nínive, y Jonás en su predicación, en la predicación más corta que hay en el Antiguo Testamento, son solo 5 palabras, tiene un resultado impresionante, porque esas 5 palabras bastaron para que todo el pueblo, imagínense, todo el pueblo se arrepintiera. Todo el pueblo se arrepintiera. Y ahí uno ve la pega de Jonás. Uno no puede decir Jonás es un profeta así charchita, fome, para nada. Inclusive nuestro Señor Jesús cita a Jonás ya en los evangelios. ¿Ah? Señal de Jonás será dada, ¿ah? En cuanto a que Dios va a emitir un juicio. Entonces los temas que nosotros señalamos de Jonás sería la soberanía de Dios y que Dios es un Dios de gracia, de compasión, de misericordia, ¿ya? Que Él tiene la idea no tan solo de salvar a Nínive, sino que su cosmovisión, ahora que nosotros tenemos el Nuevo Testamento, ha sido siempre de salvar a todo el mundo, inclusive a aquellos que se le oponen. Entonces nosotros, como les digo, de repente tenemos esa mirada de que en el Antiguo Testamento es un profeta, es Dios, es puro juicio, 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 y después en el Nuevo Testamento Dios cambia y es un Dios amoroso. No, nosotros tenemos que tener ambas lecturas para ambos testamentos. Si va a haber juicio en el Nuevo Testamento, va a ser conforme también al amor del Señor. Y en el Antiguo Testamento no hay tan solo juicio, sino que también podemos ver el amor de Dios derramado. Así que ahí tenemos los grandes temas. ¿Alguna pregunta y consulta para este momento antes de seguir? ¿Algún comentario, algo que vieron, escucharon, leyeron? No me digan que no, aunque sea, me pareció interesante, no sé, lo que sea, porque es temprano todavía. No puede ser que no tengan preguntas. Si yo empiezo a arrojar preguntas, van a estar con terror. Así que hablen ahora o callen, no callen. Hola Carlita, bienvenida. Ahí recién te acepté, pero no pude saludarte. ¿Alguna duda, consulta? ¿Alguna observación? ¿Ustedes consideran que en la actualidad nosotros acarreamos problemas que vivieron nuestros antepasados y que Dios tiene que hablar algo específico a ellos aplicando el texto de Abdías? Porque claro, es fácil tener informaciones, pero oye, rescatemos lo importante en cuanto al contexto. Sabemos que gente se ha opuesto a Dios. Nosotros tenemos hoy en día un mensaje para ellos. ¿Cómo es nuestro mensaje? Esas son las cositas que tienen que despertar en ustedes, porque no es tan solo, Abdías fue bueno y pregonó esto y habla de la Nueva Jerusalén, sino que los problemas que estamos viendo en la antigüedad son similares a nuestros tiempos. ¿Los identificamos, Pablo, hermana Mariana? eh,
Ya, yo me imagino que uno de los problemas que se presentan hoy en día y que también estaban en ese tiempo, aunque parezca extraño, es la idolatría. Porque si bien nosotros no tenemos ídolos que vamos a adorar o algo así, hay mucha idolatría en nuestra vida con respecto a nuestras prioridades, por ejemplo, que siempre vamos poniendo adelante, ya sea el trabajo, sea la familia, sea un montón de cosas, y sin querer empezamos a postergar lo que realmente es importante, que es conocer al Señor, es darle la gloria a Él, es rendir nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra vida entera a Él. Entonces, de alguna manera somos idólatras porque pensamos primero en lo que nos beneficia de alguna forma directa y no el Señor, no lo ponemos primero. Exacto, exacto. Si usted quiere una definición de idolatría, es todo aquello que no tiene al Señor como primer lugar. Así de sencillo. Todo aquello que no, que hace que el Señor sea relevado a un segundo, un tercer lugar, es idolatría. Es idolatría. Y claramente hoy no batallamos con la estatuita o con el santito, o con el cosito así, el cosito asá, pero nuestra vida religiosa y idólatra es igual. O sea, qué rico sería que ustedes puedan decir, oye, yo reconozco que la idolatría en mi vida es esto. Y contextualizar que también hay ídolos hoy en día, no tan solo un trabajo, no tan solo un dinero. Imagínense que la iglesia en sí misma puede volverse un ídolo. ¿Ah? La iglesia, y uno dice, oye, pero ¿cómo te metes en eso? Sí, porque la iglesia toma el lugar que debe tener Dios, mi servicio, y me olvido de la gracia del Señor, me olvido de que nosotros lo que hacemos lo hacemos en respuesta a lo que Dios nos ha dado. Entonces, hay muchas cositas que nosotros podemos revisar. Y con respecto al libro de Jonás, yo me animo a decir que a muchos nos costaría predicarle de la salvación de Dios a aquellos que se han opuesto a nosotros, a aquellos que nos han dicho, oye, tú esto otro, me caís mal y tú eres mi enemigo confesado y no te creo nada. Yo creo que nos costaría un mundo decirle, Señor, sálvalos también. Profesor, Sabemos que lo que corresponde, hermana Alejandra. sí, puede ser como el contexto de ir ahora a predicar a Afganistán. O sea, nadie quiere ir, yo creo que solamente las personas que el Señor los ha llamado a ser misioneros y que su corazón te entrega su vida a Cristo, pero si a uno de nosotros le dijeran, ya usted hermana o hermano, pasado mañana se va a Afganistán y tiene que ir a predicarles a ellos arrepentimiento. Yo creo que iríamos. Ese concepto. Y qué buen concepto bajó, porque en realidad ahora nosotros conocemos la realidad gracias al culto de misiones que se realizó, y algunos yo sé que han estado en esa búsqueda de la necesidad de Dios que tiene la gente, y no consideramos que ese llamado se está gestionando para nosotros, y respondemos como Jonás, decirle, Señor, tú quieres para allá, pero yo en realidad quiero esto de acá. Y lo más terrible es que Dios se va a salir con la suya. Solo que alguno diría que Dios lo va a cumplir y va a tomarme y me va a llevar hasta Nínive. Pero en ese proceso también tiene que ser moldeado mi corazón, ¿ya? Porque nosotros podemos darnos cuenta de que Jonás no fue escupido en Nínive. Si él iba a Tarsis, ese escupitajo del pez hubiese sido de casi 700 kilómetros y nadie sobrevive a una caída de 700 kilómetros. Entonces, efectivamente, Jonás, estando en una costa, tuvo que efectivamente dirigirse a Nínive y cambiar su parecer, y le costó un montón, hasta su cuerpo, claramente estar en el vientre de un pez, eso, el vientre de un pez no nos describe si fue una ballena, un pulpo, lo que sea, figura literaria, pero estar en el vientre del pez es de sufrir la degradación de
los alimentos, ¿ya? Y es decir, su piel salió lacerada, su semblante era distinto. Y cuando él se presenta ante Nínive y dice, oyen, arrepiéntanse, o van a sufrir todos, tienen que mirarlo con esa mirada de un Dios vengativo, de que efectivamente fue tal el impacto de cómo él no tan solo mencionó, sino que su cuerpo representaba el mensaje, que la gente dijo, ojo, si vamos a estar así como estás tú, mejor me arrepiento. Así que hay harta riqueza en el libro de Jonás que ¿Puedo nosotros decir no... algo? Claro, era... Que a mí la verdad es que me perturba un poco el libro de Jonás. Bueno, todos los profetas, tú sabes. Em, porque para mí como que no, como que me gustaría que hubiera un capítulo 5 de Jonás, donde Jonás cambiara ese discurso que se manda en el capítulo 4. Como de, yo sabía que ibas a hacer esto, Dios, como yo sabía que los ibas a salvar. Y como el profeta enojado, de verdad a mí es como impactante para mí, y a la vez imposible como de pronto no reflejarse, como en esa actitud de Señor, o sea, ¿lo vas a perdonar en serio? Como lo que tú decías, como que de pronto nosotros hay cosas que nos es difícil perdonar y que si fuéramos Dios estaríamos mucho perdidos. Eh, Así pero no me, se hace Dios, se hace de esta forma. claro, Te voy a pero enseñar. me impacta como mucho el capítulo 4 de Jonás, como la actitud del profeta de no entender en el fondo el corazón de Dios y también la paciencia de Dios de tratar de hacerle ver como cuál es el sentido. Yo entiendo bajo el contexto histórico que estaban, el por qué Jonás tenía esta como distancia de ir a Nínive, pero no deja de ser para mí impactante como su postura, como que le dice yo, como yo sabía que tú eras compasivo y misericordioso, ¿por qué lo eres en el fondo con esta gente? Y, y eso a mí me hace como pensar mucho en hoy y en las personas hoy, como que Dios tiene misericordia, como que traigo personas como concretas a mi mente. No sé si los hermanos me logran entender, como que es como lo típico que nos dicen, como si llega alguien a nuestra iglesia, no sé, ¿lo vamos a dejar entrar o vamos a esperar a que esté como en las condiciones perfectas para que cumpla con nuestro marco de lo que significa o cómo debemos ir a la iglesia? No sé, un ejemplo simple, pero como eso extrapolarlo a todas las cosas, porque de pronto somos como demasiado, nos separamos demasiado en un mal sentido, como que no hacemos la diferencia desde lo que somos, sino de lo que, ah, no, es que yo no me junto con esta gente, no, es que yo no, solo así con un amigo cristiano y todo así en mi medio, porque Dios me salvó a mí, me ama a mí y yo tengo que guardarme. No sé, como esa sensación de, oye, pero si Dios es para todos, a mí al menos es algo Uy, que marca mi vida. me pegué Entonces, yo, se pegaron ustedes. ¿Aló? hola, hola, hola. ¿Fui yo o fue...? Sí, Yo me creo que dice su tú conexión es estable. Bueno, estabas pero eso, en general, como yo creo que le falta un Jonás 5 como para dejar al profeta mejor parado, Y mejor posicionado. nos encantaría que se escribiera algo, pero nos damos cuenta que Jonás es totalmente humano. Jonás, si no quiere predicar a Nínive la salvación, es porque él quiere que Dios haga un juicio con ellos. Hay un amor por su tierra y por su gente que está por sobre el amor de Dios. ¿Ya? Y no podemos mirar lo que Jonás era un profeta que tenía miedo predicar la Nínive, no. Jonás era un profeta y sí, él alzaba la voz, Dios lo respaldaba, pero en este sentido, cuando la intención de mi deseo o lo que yo quiero alcanzar en mi corazón es lo que Dios no quiere hacer. Ahí hay un conflicto que es bien grande, y yo creo que todos pasamos por ese conflicto. Y me encanta que Jonás no cierre,
porque ya que nos podemos identificar con él, nosotros tenemos que darle el cierre. Nosotros con nuestra relación con Cristo y el Espíritu Santo, tenemos que nosotros escribir el cierre de Jonás, diciendo Jonás, porque yo creo que lo vamos a ver en el cielo a Jonás y vamos a decir, ¿qué pasó, papá? Estaba aquí, ahí están los hermanos de Nínive, para molestarlo un poco. Pero en ese sentido, eh, él nos puede decir, bueno, y tus vecinos, y tu familia, aquellos hermanos que por una mala impresión quedaron así vetados toda la vida en tu relación de iglesia, también van a ser aquellos que Jonás nos acuse. Entonces, tenemos que trabajar en la unidad, ¿ya? Y eso quizás es para otra materia, pero en este sentido, nosotros tenemos que ver la disposición de Dios, que es un Dios misericordioso, que es un Dios salvador. Y eso no ha cambiado, no ha cambiado. La Nati tiene la mano en alto. ¿Quiere decir algo? Si es que estaba pensando porque se me va la idea de repente y después no me cuesta agarrar. Que como hablaba la Gerald, que podría haber un quinto capítulo de Jonás, pero yo igual lo leí y pensé mucho en eso, pero y entendí como en cierta forma que Jonás estuviera enojado porque como que Dios lo manda a hacer algo que finalmente no va a suceder. Entonces lo tomé como que la otra vez hablábamos que los profetas, ¿cómo se respaldaba un profeta o cómo se identificaba un profeta verdadero de uno falso? Y era de que el profeta verdadero daba la palabra y ésta se cumplía. Pero Jonás iba a ir, iba a decretar una profecía o una palabra sobre Nínive, pero como él sabía que Dios era tan misericordioso y que su gracia estaba ahí, finalmente no lo iba a cumplir, porque iba como a quitar igual el castigo de Nínive. Entonces yo pensaba y decía, a lo mejor Jonás estaba enojado porque decía, ay, después me van a decir como que soy un profeta falso. Entonces entendía como por esa parte a Jonás, pero también me quedó de que Nínive, a pesar de ser un pueblo tan malvado y idólatra, como que entendía la primera. Y a veces los cristianos como que tienen mucho conocimiento, pero Dios les habla y no obedecen. Y Dios les vuelve a hablar y no obedecen. Y como decía el pastor el otro día, que Dios es de segundas oportunidades, pero rescataba eso de Nínive, que fue como obediente a la primera. Y a lo mejor sin conocer la palabra de Dios, sin conocer a Dios directamente, fue obediente. Y eso no siempre pasa con el pueblo que es cristiano, y ahí dan ganas de colgar los gatos. Dan ganas de colgarlo a todos. Se escuchó clarito. No venga, que estamos hablando así, no se entienda nada. Eso. Sí, bien, súper, súper. Ahora en lo que nosotros tenemos que rescatar que el juicio contra Nínive fue tal cual, ¿ya? No podemos decir que la intención de el Señor era tan solo salvar. Estaba esa intención, pero ninguna de las palabras de los profetas cayeron de balde, ¿ya? El juicio contra Nínive, y nosotros estamos tomando de que en ese contexto estaban los asirios, pero luego vamos a tener a los babilónicos y a los persas tomando como ciudad capital Nínive, y vamos a ver que su conquista fue bastante brutal. Triana y Alejandro. Hola, Pablito, bendiciones. Hola, buenas Ale por noches. acá. Mira, estaba leyendo en la Biblia de estudio y no podía dejar de pasar esto porque me llamó harto la atención. Con respecto a Abdías, ya que tal y conforme decías que la palabra Edom, rojo o rosado, igual que Adán. Por consiguiente, Edom tipifica al primer Adán que fracasó, mientras que Israel tipifica al último Adán que fue Cristo, quien sí tuvo éxito. Y con respecto a Jonás, otra cosa que también me llamó harto la atención es de que, claro, de que Jonás estaba, o sea, la sorpresa que se lleva por lo que Dios le pide, pero acá hay algo muy importante de que ningún profeta jamás había sido enviado como tal a los gentiles. O sea, Jonás iba a ser el primerito,
El primero, o sea, aquí no estamos en el Nuevo Testamento, estamos en el Antiguo. Entonces el primer profeta como tal enviado a los gentiles fue Jonás, y especialmente aquellos tan crueles como los ninivitas. Eso era el aporte, Pablito. Buenísimo, buenísimo. Y sí, nosotros no nos metemos en un estudio exhaustivo de la exégesis para darnos cuenta que la etimología de Edom viene de la palabra Adam, ¿ya? Y nosotros tenemos que darnos cuenta que Adam viene de Adama, Adama es polvo, y este rojizo se toma también como polvo, un polvo rojizo, como el ladrillo, ¿ya? Así que en esa lectura claramente hay cositas que nosotros vamos a ir ligando. Y es bueno el punto porque así como Edom representa a este pueblo, también va a representar a todas las naciones. Por eso hablamos de humanidad, ¿ya? Por eso habla de Adán. Ese es el juego que se lleva, que primero es una cosmovisión particular con este pueblo, pero luego se amplía para toda la humanidad, para todas aquellas naciones que han hecho lo contrario delante de Dios. Así que eso. Nos vamos a tomar al menos 10 minutitos de recreo, ya, así que a las 21:12 nos volvemos a conectar para darle cierre ya a la clase de hoy. Voy a detener la grabación. Leo entonces, Abdías, el libro y su mensaje. La profecía de Abdías es una apasionada diatriba contra Edom, ya es algo que anuncia juicio y castigo que había de caer sobre aquel pueblo a causa de la violencia con que se volvió contra su hermano Jacob, o Israel en el versículo 1, nos señala eso. El profeta contempla entonces la proximidad del día de Jehová, el día del juicio que ha de llegar a todas las naciones, el día en que el Señor les dará el pago, que hayan merecido sus malas acciones. Israel, en cambio, será restaurado, los que antes fueron cautivos y oprimidos poseerán la tierra y formarán parte del reino de Jehová. 21 versículos resumidos de esta forma tan drástica. Ahora nosotros de repente nos perdemos la poesía que tiene los textos, ¿ya? Nosotros hablamos de que una profecía, pero también está escrita en forma de prosa y tiene muchos elementos que nos suman al contexto. Cuando nosotros hablamos de que lo hará caer, que tú que vives en rocas y todo eso, nos está señalando de forma escrita cosas que sí son. Los edomitas vivían en lugares altos, ya, y vivían dentro de las propias piedras y rocas y cuevas, hacían sus hogares. Entonces, todos esos elementos nos dan a entender de que la palabra de parte del Señor iba con mucho conocimiento de causa, de quiénes eran, no tan solo tenían un conocimiento de la historia antigua, sino que también Dios, a causa de tener todo el conocimiento del mundo, puede describir cosas en la actualidad también, y también cosas en el futuro, como el día de su destrucción. En cuanto al libro de Jonás, es un escrito probablemente más tardío que en cuanto al relato o a los hechos que se suscitaron en Jonás, pero la narración propone a Nínive como un paradigma del pecado. A los ojos de Dios, la maldad allí ha crecido hasta el punto de que su inminente castigo ya ha sido decretado. Desde la perspectiva de su negativa a cumplir el mandato divino, Jonás puede ser comparado a otros profetas del Antiguo Testamento que igualmente se resistieron a aceptar la misión que Dios le encomendaba, ¿ya? Y entre esos, ¿quiénes están? Moisés, Elías, Jeremías. Todos aquellos presentaron excusas de sus propias capacidades en frente al destino, al propósito que está trazando Dios. Ya todos los profetas en cierta medida se han justificado en cuanto a su actuar, pero hemos visto que
todos estos profetas como Moisés, Elías y Jeremías ceden al corazón de Dios, apelan a que conocen al Señor y actúan conforme a ese designio. Nosotros podemos ver que en Jonás hay algo un poquito más distinto, porque Jonás obedece a Dios como que dice, sí, sí, Señor, lo hago, pero aún así, después de haber pasado por el pez, tenemos ese fatídico capítulo 4 en donde todavía vemos que Jonás no había aprendido nada. No había aprendido nada. Entonces, Dios tiene mucha paciencia y a pesar de todo sigue trabajando en la vida de Jonás. En la figura de Jonás se descubre al israelita estrecho de miras, que es de quien, para quien la salvación es un privilegio otorgado por Dios en forma exclusiva al pueblo judío. Pero precisamente el desarrollo del relato conduce a la conclusión opuesta de que Dios no hace diferencias entre un ser humano y otro. Ya nos podemos sentir el pueblo escogido de Dios, pero no nos olvidemos que Dios fue en quien nos llamó, ya Dios fue en quien nos capacitó y Él ve todo ser humano de la misma dignidad, la misma necesidad de Él. Entonces, en ese sentido, nosotros no debemos creernos más ni menos, ni parecernos en ningún sentido a Jonás y a la nación de Israel, parecernos a ellos porque Dios quiere la salvación de todo ser humano, de todo ser humano. Si nosotros llegamos a esa conclusión, lo llegamos por causa de Cristo, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo. No amó a un pueblo particular, sino que amó a todo el mundo, en todos los tiempos, en todos los espacios geográficos de la Tierra, porque ya uno dice, "Ay, los extraterrestres también los salvó", no, no existen. Entonces, en ese sentido, el ser humano es la primicia de la creación de Dios y es considerado como mucho valor, por lo cual Dios lo quiere rescatar. Vista panorámica, el profeta Abdías escribió el libro más corto del Antiguo Testamento, ya lo hemos repetido. ¿Cuántos versículos son? 21. El motivo para escribir este libro fue una invasión de Jerusalén, ¿ya? Durante la larga historia entre Judá y Edom, entre ellos hubo muchos conflictos, no tan solo el conflicto de Jacob, sino que se suscitaron de Jacob y Esaú, sino que se suscitaron a lo largo de toda la historia conflictos entre estos dos pueblos. El libro de Abdías enfatiza la verdad del pacto de Dios con Abraham y sus descendientes en que al que te maldiga, maldeciré. Génesis 12:3, la parte A. Tanto los judíos como los gentiles que confían en Cristo como su Salvador anticiparán la época cuando el reino del Señor, cuando será el reino de Dios, ¿ya? El reino del Señor. Lo podemos ver en los propios escritos de Abdías, en el 1:21, la parte B, finalizando, y también vemos su cumplimiento en Mateo 6:10, ¿ya? El establecer que el juicio de Dios es castigo está bien, pero como hemos señalado, ningún profeta que emita castigo no va a dar la alternativa de salvación y restauración. En este caso diríamos, oye, no fue directamente con Edom este llamado de atención, pero Edom sí pertenece, y es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que Edom sí pertenece a la familia de Abraham, ¿ya? Es su hijo, ¿ya? Por lo cual no estamos hablando de un gentil cualquiera de otro tiempo y otro espacio, sino que también las promesas de Dios están dados para todos los hijos de Abraham y Edom tenía que recibir la salvación. Ya ese es un punto que tenemos que también hacer énfasis, porque de repente empezamos a ver que son muchos pueblos opuestos que se oponen y que tienen que ser destruidos, pero también hay promesas para con ellos. ¿Ya? Ahora Dios trazó un camino específico con Abraham, con Isaac, con Jacob, ya luego con Judá, y así podemos llegar hasta la línea de Jesús, pero eso no descarta a todos los demás hermanos, ya en ese sentido está pensando en todos los hijos de Abraham.
Ese por un lado. En cuanto a la vista panorámica de Jonás, negarse a cumplir la voluntad de Dios conduce a problemas, ¿ya? Y aquí lo más chistoso es que los que se dieron cuenta del problema no fue el propio Jonás, sino que fue aquellos tripulantes de esa barca que empezaron a clamar y en un momento echaron suerte y cayó la suerte sobre Jonás. Y todos dijeron, oye, ¿a qué debemos todo este mal? Ni siquiera el propio profeta consagrado al Señor reaccionó. Fueron la gente a su alrededor que dijo, oye, algo está pasando por tu causa, por tu causa. Y ahí es donde el profeta dice, bueno, si no quieren perecer, muy cristianizando o muy haciendo un símil con Cristo, si ustedes no quieren perecer, arrójenme a mí. ¿Ya? Y ahí vemos que este profeta con Cristo van a tener una relación muy estrecha. Así como las actitudes de Jonás están reflejando a Cristo, también Cristo tiene algo que decir con respecto a Jonás, que ya se los mencioné cuando se le pide señal. Inclusive los fariseos en un punto, señalan los evangelios sinópticos, los fariseos no reconocen a ningún profeta de la región de Galilea, ¿ya? Y Jonás sería este único profeta que tiene algo que decir, ¿ya? Porque recuerden que Jonás es parte del reino del norte y el reino del norte, su capital es Samaria, y dentro de Samaria, más al norte, estaría también la región de Galilea. Yo espero que se recuerden del mapa de vida de Cristo y también de los libros históricos. Continúo. Dios ama a todas las personas, no importa cuán indigno de ello alguien sea, ¿ya? El amor de Dios no tiene una condicionante, si no, no sería amor de Dios. Ya ese ágape que en griego lo manifestamos tan completo, tan incondicional, Dios nos ama así. Jonás profetizó en los días de Jeroboam II, rey de Israel. Él predijo una gran victoria para este gran gobernante. Según la profecía de Jeroboam, extendió sus fronteras desde Amat hasta el Mar Muerto, en 2 Reyes 14:25. Su libro no es la única mención de profecía, sino que también el segundo libro de Reyes nos señalan a este profeta, y por ende podemos saber que lo que él dice se cumple. Y en ese sentido ya es considerado como un profeta, pero tiene una historia particular que analizar. Jonás predicó durante un tiempo de estabilidad política y éxito militar para Israel. Mientras tanto, Asiria trataba de consolidar su imperio e Israel vio eso con desprecio y temor a la vez. El libro de Jonás debe entenderse como una historia verídica. Jesús la usó para enseñar acerca de su propia muerte y ministerio, ya Mateo 12, 38 al 41, que es lo que les mencionaba. El libro menciona a Dios 38 veces y enfatiza el amor de él por una ciudad, Nínive, capital de la nación, que tenía una población de 120,000 personas, según lo que dice Jonás 4 al 11. Entonces, con ese datito, 5 palabras y un testimonio físico produjo que 120,000 personas alcanzaran salvación. ¿Cuánto más Dios nos lo puede hacer con nosotros si Él nos comisiona y nos llama? Y eso es algo importante que señalar. ¿Ya? Si Dios nos llamó, Él lo va a llevar a cabo. Nuestra intención es que nuestro corazón sea moldeado a lo que Dios diga. No vale cumplir la voluntad del Señor sin entender su corazón. Por favor, grábese eso en la mente y en el corazón y en el espíritu. No se vale cumplir la voluntad de Dios sin tener el corazón de Dios en nuestras vidas. ¿Ya? Porque si no, habremos alcanzado un fin, pero no entendimos nada, y por eso queda abierto el libro de Jonás. En cuanto al carácter de Dios, el libro de Abdías es súper sencillo recalcarlo, porque tenemos a un Dios que juzga, del versículo del 1 al 16, pero también tenemos a un Dios que restaura, del 17 al 21.
cumpliendo ese gran enigma. Soy muy repetitivo para que ustedes se den cuenta de que esto no tan solo va a pasar con Abdías, sino que va a pasar con todos los profetas del Antiguo Testamento. Ellos anuncian juicio, pero también hablan de bendición y de restauración. Dios juzga, la NTV diría, así como te tragaste a mi pueblo en mi monte santo, así tú y las naciones vecinas se tragarán el castigo que derramaré sobre ti. Si todas las naciones bebieran, se tambalearán y desaparecerán de la historia. Pero, sin embargo, hay restauración. Sin embargo, Jerusalén será un refugio para que escapen, será un lugar santo y el pueblo de Israel regresará para reclamar su herencia. El pueblo de Israel será un fuego violento y Edom un campo de hierba seca. Los descendientes de José serán una llama que rugirá a través del campo, devorándolo todo. No quedará nadie con vida en Edom. Yo, el Señor, he hablado. Ya. Entonces sabemos que a pesar de que hay un juicio implícito de Edom, también se nos habla de Israel y cómo Israel será un refugio para todas las naciones. Para todas las naciones. Entonces es súper sencillo darnos cuenta de que si vamos a hablar que Dios juzga, no podemos disociarlo con un Dios de restauración. En cuanto a Jonás, no es tan solo que no le hizo caso a la palabra de Dios, sino que vemos a un Dios que es misericordioso, que es un Dios que se provee y es un Dios también que se aira, es que se enoja. Y imagínense que no se enojó por la actitud pecadora del pueblo de Nínive, se enojó con Jonás por ser tan cabezón y no obedecerlo con el sentido que él quería dar. Jonás exclama, yo sé que los quisiste salvar, pero ¿por qué tenías que hacerlo? Y como vemos, Dios tiene paciencia, pero también no va a dejarnos sin disciplina. Sin disciplina. Las características importantes que cabe señalar del libro de Abdías es que rescatamos de Cristo en este libro. Y Cristo actúa como un juez de los enemigos de Israel, según lo que desprendemos en el versículo 15 y 16. También actúa como salvador de su nación escogida. Y en ese sentido no es tan solo Israel, sino que hablamos ya de la iglesia. El perfecto paralelo entre Israel es su iglesia. Así que todas las profecías que Dios anunció a Israel también tienen cumplimiento en la iglesia. Y el triunfo final, el día del Señor, también es mencionado en este libro y es donde se nos dice que va a llegar la victoria, pero solo y únicamente a través de Cristo, porque Él va a formar la nueva Jerusalén. Ya, Él es la nueva Jerusalén, porque quizás estemos esperando que seamos trasladados a ese lugar, pero tenemos que darnos cuenta que el reino de Dios ya se ha manifestado en nosotros hoy. ¿Ah? Que faltan todavía cositas por ver. Exacto, falta que nosotros seamos mudados de este cuerpo pecaminoso, que se cumpla todo lo que Dios estableció en cuanto a su salvación. Lo tenemos claro y lo tenemos como tarea pendiente. Pero aún así, de que haya pendientes, eso no descalifica que ya estamos en el día final. ¿Ya? Eso es interesante ya para darse cuenta y poder analizar Daniel y Apocalipsis o también el texto de Mateo 24 en cuanto a las profecías escatológicas del fin del mundo. Jonás, en cuanto a cuál es su cristología, la notoriedad de Jonás se debe a que es el único profeta con quien Jesús mismo se identificó. ¿Ya? Jesús citaba mucho a Isaías, su madre le enseñó un montón de cánticos y en los evangelios vemos cómo es exacerbado la cantidad de salmos que cita Jesús, pero en este sentido, uno de los profetas que más Jesús tomó tan completa y cabalmente fue nuestro Jonás, ¿ya? Y lo miramos también como aquel Jonás que nos sirvió y que nos dio la talla para cumplir la voluntad de Dios y así
Dios lo quiso ocupar. Dios Jesucristo vino a darle cierre a la historia de Jehová. De Jonás, perdón, no de Jehová, de Jonás. Entonces el mejor cierre, imagínense quién le da, se lo da Jesucristo, ¿ya? Entonces él lo tomó como ejemplo. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, Cristo usa esta experiencia como ejemplo de los 3 días y 3 noches en que estaría en las profundidades de la tierra después de su crucifixión. Y eso es Abdías y Jonás. 2 textos que son cortitos, como la mayoría de los profetas menores. Quizás la excepción sería Oseas, que tiene 14 capítulos, pero tienen un contenido cristológico muy, muy potente. Tienen una forma de revelarnos a Dios que quizás en otros ámbitos nos cuesta llegar a comprenderlo. Y lo que me gusta de esta contraposición que quisimos hacer en esta clase, que para Abdías fue necesario solamente las palabras y para Jonás fue necesaria también una experiencia, ¿ya? Y esto me gusta porque podemos ver que Dios trata así con nosotros, de forma individual y particular. A algunos les va a hacer vivir cosas de acuerdo a la palabra que Dios tiene particularmente para nosotros, pero a otros nos va a tocar caminar un camino y tener una experiencia con Dios para que nuestro mensaje tenga la eficacia que Dios quiere que tenga. Entonces, no descartemos que nosotros solamente tenemos que vivir por experiencias, ¿no? No descartemos que también sería necesario la palabra de Dios, sino que conjuguemos ambas cosas en nuestra vida, tanto la experiencia como esta revelación de Dios para compartir un mensaje específico, están para nosotros. Ya tenemos que nosotros descubrir cuál es nuestra forma, ¿ya? Y nuestra forma tiene que ir ligada siempre, siempre a lo que nosotros somos y a lo cómo nos relacionamos con Dios. Así que me llama la atención estos profetas mucho. Yo a Abdías no lo consideraba tanto, inclusive a mí me gusta de los cortitos, me gusta más Ageo, pero hoy día Abdías se me redimió como el siervo de Dios que es, porque ninguna de sus palabras cayó en vano y su juicio y cumplió con ser un profeta de tomo y lomo, de que lo que él anunció se cumplió, pero también que tenía el corazón del Señor en cuanto a ofrecer restauración y salvación. ¿Ya? No es que él solamente hablaba y la tiraba nomás, sino que también su corazón sentía como el de Dios. Que esa es la gracia de los profetas. Y profetas que están alrededor nuestro también, ¿ya? Ustedes no piensen que estos dones cesaron, que estos ministerios cesaron. Falta esto dice el Señor, siempre va a faltar. Esto dice el Señor, y nosotros tenemos que ser esos canales, ¿no? Analizando esta historia, podamos darnos cuenta de que Dios nos llama a lo mejor de lo mejor, sino que llama a lo que están dispuestos. Y aún así, son testarudos algunos, pero Dios igual los ocupa, ¿no? Porque Él es soberano. Si algo tenemos que resaltar es que Dios es soberano y hace como a Él le plazca. Solo que a nosotros nos cuesta entender qué es lo que le place. Y ahí es donde sufrimos más nosotros que los demás. Pero no descartemos que también hay sufrimiento para los demás. O sea, yo veo los tripulantes del barco de Jonás y en serio, dio mucho susto. Y qué terrible caer bajo las manos de un Dios santo como el nuestro. Es una frase que siempre quise ocupar y viene muy, muy al cabo. Hablaba hace poquito con un amigo de que a mí no me da tanto miedo Halloween con los muertos vivientes, con los esqueletos, con las historias de terror. A mí lo que me da terror es la Biblia.
ese valle de huesos secos. Yo, si hubiese estado yo ahí mirando eso, no sería un espectáculo en el cual no me hubiese desmayado o estaría tiritando. Inclusive cuando leo a Juan y el Apocalipsis, yo también caería como muerto delante de la presencia del Señor y asustado. Por eso muchas veces la gente que reaccionó a ángeles, los ángeles tenían que decir, no temas, no temas. Entonces son cositas que vale la pena tener, porque a pesar de que Dios produce temor y terror, a nosotros sus hijos nos produce deleite. Deleite. Qué rico que la presencia del Señor está en medio nuestro. Yo no sé si tienen algún comentario, dudas o consultas. ¿No? ¿Alguna observación final? Los que no han hablado, como Kelita, como Edgar, como Carlita. Yo, mientras pasábamos la materia, pensaba en lo que el Señor le dijo a sus discípulos cuando le preguntaron acerca de la ley de Moisés, si él había venido a abolir la ley. Y el Señor le dijo, no, yo he venido a cumplirla, pero más que cualquier cosa yo les doy un nuevo mandamiento, que entre comillas es un nuevo mandamiento, sino que resume todos los demás. Y yo creo que ahí está la esencia cuando tú hablabas de que nosotros podemos cumplir el propósito que Dios estableció para nuestras vidas, pero si dentro de ello no existió lo primordial, lo que el Señor dijo por sobre todas las cosas, que es el amor, yo creo que el amor es la esencia de todo. Nos enseña a mirar con los ojos del Señor, a aprender a mirarnos en el espejo, como muchas veces digo yo, y nos enseña a ver con misericordia, porque así como a veces nosotros quizás no hemos caído en alguna falta, sí luchamos en otras áreas de nuestra vida con otras. Por lo tanto, nunca debemos olvidar que nosotros, como delante Gerald también hablaba, muchas veces somos tan buenos para juzgar. A veces esperamos que todas las personas que entren a la iglesia vengan ya renovados en todo aspecto, y la verdad que todo es un proceso. Y aún así, cuando vamos caminando a lo largo de nuestra vida cristiana, muchas veces también tropezamos y caemos a veces bastante profundo. Y en esos momentos lo único que anhelamos es que nos tiendan la mano para levantarnos una vez más. Entonces yo creo que ahí radica todo, en el amor. Cuando nosotros dejamos que el amor del Señor entre en nuestro corazón, sin duda nosotros aprendemos a ver con ojos de misericordia a los demás y no a juzgar, a amar, porque así como cuando nosotros caemos anhelamos y deseamos que nos perdone y nos ayuden a levantarnos, así mira el Señor a todos sus hijos, a toda la humanidad. Eso, nada más. Bien, súper, súper. Bueno, amados, no voy a extenderme más. Ha sido un gusto retomar una materia con caras nuevas y con caras ya conocidas. Así que espero que nos salga todo bien de aquí al final del periodo. Como saben, el grupo de WhatsApp pueden hacer consulta interna en cuanto a los trabajos, y el Classroom es vital, todo se carga ahí y todo sigue igual, ya en cuanto a fecha y cosas. Así que yo voy a estar enchufándome, porque también no tan solo reemplazar este curso, sino que tengo 2 cursos más en cartas paulinas, así que de repente si me ven citando mucho a Pablo es porque hagan el nexo de que estoy justo viendo paulinas y estoy preparando dos materias, así que Dios nos ampare y que salga algo edificante para todos. Oramos.
Papito, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por mirar nuestra miseria, pasarla por tu corazón y hacer algo. Y ese algo ha sido darnos salvación, darnos la capacidad de relacionarnos contigo. Señor, tú eres un Dios infinito, eterno, que casi no podríamos describir, pero al venir a la tierra te hiciste humano como nosotros y te pusiste límites y pudimos, Señor, conocer tu grandeza, conocer tu obra, conocerte de forma particular. Y Señor, no tan solo queremos quedarnos con esa imagen, sino que queremos conocerte ahora y por la eternidad. Y queremos que tú siempre operes en nuestra vida y que tú siempre operes en nuestro corazón. Moldea nuestro carácter, Señor. Yo sé que tú no nos anulas, pero sí tienes un montón de cosas que corregir. Y mientras abrimos tu palabra y mientras reflexionamos y mientras vemos actitudes de otros, tú nos vas pesando, sopesando, animando. Tú nos vas guiando a cómo quieres que seamos. Yo sé, Señor, que tú nos creaste individualmente a cada uno en su forma, en su quehacer interno, pero aún así somos un cuerpo y como cuerpo necesitamos los unos de los otros y necesitamos que tú siempre nos enseñes a vivir en tu gracia, a recibirla y a darla tal cual. Dios, que esa sea la enseñanza de estos profetas, de que hay misericordia y que hay gracia no tan solo para nosotros, sino que también tenemos que enseñarla y practicarla con los demás. Papito, que estas sean las palabras que resuenen en los oídos de mis hermanos y que cuando estudiemos nuevamente los profetas tú nos hagas entender tu corazón. Te lo pido, Señor. Yo sé que es tu deseo darte a conocer, si no, nada de esto hubiese sucedido. Así que permite que nuestro espíritu y que nuestro ser esté atento siempre a tu instrucción. Te damos gracias por todo lo que haces, Señor, porque tienes, Señor, las fichas jugadas con nosotros y vamos a dar la talla. Vamos a dar la talla. Así que llévanos a ese lugar, Señor. Llévanos a ese lugar. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo gigante a cada una y a cada uno. Nos estamos viendo en los servicios presenciales y ya el próximo miércoles. Bendiciones. Chao. Bendiciones. Chao, Adiós, Pablo. compañeros y Chao. compañeras. Chao, Chao, chao. Chao, Edgar. Chao, hermano.